Todos los concesionarios Volkswagen de automóviles y SUVs del país desde 39,990. Fin de espacio promocional y publicitario. 8:12. Muchísimas gracias, respetables caballeros, doctor Gustavo Medina, señor doctor Salim Saidán, abogado León Roldós, línea 1, abogada Vanessa Aguirre, línea 2, para que estén compenetrados en el seguimiento de este tema que me parece harto importante. Señoras y señores, el doctor Medina, el doctor Saidán, el abogado y ex vicepresidente de la República, León Roldós, aparte de la abogada Vanessa Aguirre, van a analizar el tema de la veeduría ciudadana, que debe vigilar el proceso de designación y permanencia de jueces. ¿Qué inquietudes tiene doctor Medina? Porque a usted se le considera un autor de esta, casi de esta queja por la variedad de intervenciones en las cuales usted ha mencionado este vacío de idoneidad y hasta de permanencia constitucional de estos actores. Si no estoy mal recordando, muchas veces usted y otros juristas de la capital y de otras latitudes del país han mencionado la necesidad de supervigilar este tema. ¿Qué pasa en este momento? Porque es la causa fundamental del desastre, de la incongruencia en los roles y papeles que deben cumplir los jueces. Unos bien, otros medianamente bien, otros comprometidos con coyunturas ajenas a lo que desea el país. Marieta Campaña escribía precisamente en el Expreso de ayer esta crónica. Les pido atención, créame, señores juristas, que esto se requiere configurar un entorno de adhesión a este propósito. Dice, después de 25 días, después de 25 días de su nombramiento, los miembros del Comité de Expertos para la Evaluación de Jueces y Conjueces de la Corte Nacional serán posesionados y tendrán su primera reunión. Los 6 catedráticos universitarios designados el 26 de abril por el Consejo de la Judicatura fueron convocados a la sala de reuniones del organismo ubicado en el piso 14. La invitación les llegó el viernes por correo electrónico a Santiago Velázquez. Sí, déjele. A Santiago Velázquez, Tito Quintero, Alexandra Villasís, Manuel Salinas, Jorge Vázquez y Gabriel Galán. Ellos serán, doctor Medina, los encargados de aplicar la metodología de valoración a los jueces conforme establecido en el instructivo para la conformación de estos funcionarios. La evaluación fue uno de los encargos inmediatos que hizo en el mes de enero el presidente del Consejo, que ahora vamos a devolverle a la tierra que tanto quiso él. Julio César Trujillo, al posesionar a los nuevos vocales de la Judicatura, le di la fecha, si es que todavía funcionaría ese discurso, ese pedido. El pedido fue la respuesta a las supuestas anomalías. Doctor Salim, doctor Medina, a las supuestas anomalías en las designaciones de jueces reveladas en un informe de Contraloría. Entre las irregularidades se habló de puntajes otorgados fuera de la norma.
comité de expertos vinculados al anterior Consejo de los Judiciales y ganadores del proceso, aunque no pasaron a las evaluaciones. Hay un segmento también de quejosos muy justificados. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó a 5 veedores para vigilar la evaluación. Ellas fueron Alexandra Vela, Vanessa Aguirre, usted, doctor Medina, abogado León Roldós en la ciudad de Guayaquil y Teodoro Cuello. El Pleno del Consejo les informó de los avances de este proceso hace 2 semanas y la Corte Nacional está integrada por 21 jueces y con jueces que integran las salas especializadas que atienden casaciones, revisiones y casos de fuero. Como yo ya dejo plenamente anunciado la temática, vamos con las soluciones. Vamos con el trabajo indagatorio que ustedes y de control que usted piensa establecer, doctor Medina, y usted piensa establecer en gran contribución cívica y de conocimiento jurídico, doctor Saidán. Tenga la bondad, doctor Medina. ¿Cuán importante es esto que estoy aludiendo? Es importante porque a todos quienes integramos la sociedad nacional nos interesa tener una eficiente administración de justicia, porque la eficiente administración de justicia es un factor fundamental para el desarrollo del país, porque a través de la administración de justicia se da a cada cual lo que le corresponde y sobre todo se pretende adquirir un valor trascendente que se llama la seguridad jurídica. Por eso la importancia de preocuparse de este tema. Por eso se nombra un comité de expertos para la evaluación de los jueces. Justamente a eso quería referirme. Según el reglamento expedido por el Consejo de la Judicatura, se contemplan 2 comités. Uno que se llama Comité de Expertos y otro que se llama Comité de Evaluadores. El primero, el Comité de Expertos, tiene por propósito asesorar, prestar su asistencia al Consejo de la Judicatura en cuanto a la metodología que se ha de utilizar en la evaluación de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Por lo que sé, justamente el día de hoy tendrían la primera reunión de los expertos para arrancar en esta difícil tarea. El segundo comité, que por lo que sabemos está por constituirse, tiene por objeto aplicar esa metodología en la tarea práctica de evaluar la gestión de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Estos son los mecanismos operativos del proceso evaluador, que en lo que corresponde a los veedores tenemos la tarea de vigilar que este proceso se haga con seriedad, objetividad y transparencia. Y para eso, naturalmente, hay que estar con el ojo avisor. Ellos darán asistencia técnica, doctor Saidán, al Consejo de la Judicatura en el diseño, dice, de la metodología que será aprobada en el Pleno. Así lo establece incluso el artículo 4 de este documento. Mientras que el comité evaluador estará integrado por 13 docentes universitarios de Derecho.
es del más alto nivel técnico, ¿no? Técnico jurídico, de ciencias jurídicas y de facultades de jurisprudencia de todo el país, quiero entender. Entonces, el artículo 5 del instructivo señala que este comité, si hay algunos colegas de ustedes que quieren intervenir con conocimiento pleno de lo que estamos tratando, me agradaría recibir en nuestras líneas telefónicas, las personas, deje nomás, compañero, ellas ya no están, por eso es que vamos a pedir un auxilio de las facultades de jurisprudencia de las universidades, de los centros académicos, de los expertos o colegios de abogados. ¿Sí me entienden? A ver si pueden llamarnos a nuestras líneas, cuáles están las más habilitadas, si son tan amables en explicarme, para que puedan intervenir. Porque mientras esto se extienda, se expanda, mayor rigor van a exigir, digamos, de estos jueces que ganen los concursos. Sí, el 25-23-290, habilitada esa línea. El 25-59-555. Vamos con usted, doctor. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia cuestionó en el mes de febrero del 2019 el reglamento expedido por el Consejo de la Judicatura para la evaluación integral de los jueces y conjueces. Sin jueces ni conjueces. Sin jueces ni conjueces no hay justicia. Todo lo que haga nuestra paisana Diana Salazar puede quedarse en ese estamento nuevamente colado, no con chicle, colado con un poderoso adherente para que no se mueva. Por eso es que mi empeño, que es patriótico, como siempre, esencial, es dar en el blanco. Y usted lo ha dado, doctor Medina, haciendo esta convocatoria, construyendo este entorno. Ahora quiero verles a los colegios de abogados, pues, que ponderan de que son colegiados éticos, solidarios con el país y con la justicia. De eso viven ustedes. Señores jueces, señores abogados de la República, están desprestigiados como clase profesional por unos cuantos que han abusado de la confianza pública y de las autoridades a las que les interesa precisamente que la justicia y la fiscalización no funcionen. Entonces, ¿qué sacamos con Diana Salazar en la fiscalía? Si siguen ahí instalados los fiscales que pegan con algún líquido especial los procesos o los esconden o los desactivan del proceso. En esta parte, doctor Sadí Saidán, ¿qué fenómenos, por llamarlos así, o prácticas han experimentado los archivos de cada uno de los estamentos judiciales, que por eso no hay resultados? Si ya le dijo el fiscal ni sé cuánto, si el doctor fulano de tal, fiscal general de la República, el primerito nombrado por Correa, ya lo dejó estableciendo, se disculpan, resbalan las responsabilidades. Pero cuando se sigue investigando de este lado de los medios de comunicación, que no tenemos ejércitos de gente profesional y auténticamente comprometida con el país, con políticas abiertas, no va a pasar nada. Entonces siempre se quedarán los procesos en los juzgados. Yo les pido 1000 perdones por mi gripa y especialmente los oyentes, pero creo que se me está escuchando más o menos. Así es que continúo. Doctor Saidán, denos el diagnóstico suyo. Y doctor Medina, ¿cómo hay que tomar al toro por los cuernos? Ya no queda más. Y si hay que sacar a la gente a las calles a reclamar justicia, tendremos que hacerlo.
Saquemos a la gente a las calles de todas las ciudades para que reclamen por una justicia que dignifique a la sociedad ecuatoriana. Por favor, doctor Zeidán. Buenos días, Gonzalo. Un gusto siempre estar en su programa y Muchas compartir gracias. en esta ocasión con el doctor Gustavo Medina, a quien deseo éxitos en su función en esta veeduría nacional. También será un gusto intercambiar criterios, de ser posible, con los veedores Vanessa Aguirre y León Roldós, a quienes también deseo éxitos en sus funciones. Lo que tiene que conocer la ciudadanía, para ahondar lo ya muy bien explicado por el doctor Medina, es que hay 2 comités contemplados en el reglamento para la evaluación integral de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. El comité de expertos, por un lado, que da apoyo técnico al comité evaluador, que es quien realiza finalmente la evaluación, aplicando la metodología, como usted lo decía muy bien, Gonzalo, aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura. ¿Qué es lo que se necesita ahora? No dar pretextos a los jueces de la Corte Nacional para que objeten la evaluación. Correcto. ¿Qué es lo que dijo ¿Y la cuáles presidenta? pretextos estarían ellos no evaluando, sino aprovechándose de las circunstancias, en algunos casos, no en todos, para hacernos trampa y dilatar la cosa? El comité evaluador no tiene que entrar en el fondo de los casos. Tiene que examinar ciertamente los fatos, el despacho de las causas. Los procedimientos. Exacto. Las herramientas, los insumos sí, desde el punto de vista utilizados. cuantitativo y cualitativo. YALC era experto en evaluar solamente tomando en cuenta lo cuantitativo, cuántas causas despachaban. Así, numerosas causas eran solo archivos, Claro. y no hayan resuelto el fondo del asunto. Acá yo creo que el reto va a ser evaluar cualitativamente sin interferir en la administración de justicia, porque un órgano administrativo disciplinario como es el Consejo de la Judicatura tiene que respetar la independencia interna de los jueces. Es decir, si tenemos por un lado el Consejo de la Judicatura como órgano administrativo y la Corte Nacional como órgano jurisdiccional, tienen que respetar la independencia que tienen los jueces. ¿Eso qué implica? Que hay que dejar a las partes procesales a que interpongan los recursos de los que se crean asistidos, que están contemplados en la ley. No podemos en este caso examinar el fondo de los casos a través de una evaluación. ¿Cuál fue el reparo que ponía justamente Paulina Aguirre? Decía que advierte que no se intervenga en el fondo de los casos, y eso creo que tiene que monitorear justamente la veeduría que se ha conformado en este caso con gente valiosa que yo creo que van a hacer un buen aporte en Es este un proceso. asunto técnico la apreciación de que no hayan ingresado a esos elementos de distorsionar, digamos, el contenido de la intervención de estas comisiones. Me explico mejor. ¿Qué podría generar distorsionando el resultado de los procedimiantos que ellos han empleado? ¿Qué artificios o qué malas prácticas podrían haber convergido a anular la capacidad que tenían estos jueces para establecer adecuadamente las responsabilidades y emitir, si cabe el término, términos o dictámenes de instancias convenientes a la justicia, más que a todo el mundo, a la justicia y a la transparencia? Esto es lo que está pidiendo la gente, doctor Medina, para ir combinando. Efectivamente, la gente espera una justicia altamente imparcial, autónoma, Sin que consignas. no sea susceptible a consignas de ninguna naturaleza. Es que te vamos a respetar el cargo de juez. Tú tienes que hacer de la siguiente manera, el tipo, el que anima, digamos, Justamente, un concierto distorsionador de esto. Uno de los elementos que ha sido la constante en la agitada vida de la función judicial ha sido la interferencia política por parte, al menos, de una función respecto de la administración de justicia, menguando este valor trascendente,
en el que pongo yo el acento de la independencia. Ahí no tiene que haber más factores a considerarse que la realidad procesal, la ley, la sabiduría y conciencia del juez para decidir lo que corresponda, sin temor, sin favor. Eso es lo que quiere el pueblo ecuatoriano. ¿Qué puede encontrar, doctor Stalin Raza, desde la distancia? ¿Qué pueden encontrar los veedores? ¿Qué pueden encontrar de parte de los jueces y los juicios? Tenga la bondad. ¿Cuál podría ser la sorpresa desagradable que usted nos previene podría estar ubicándose? Buenos días, Gonzalo. Buenos días al doctor Medina, a Salim, a quienes nos escuchan. Miren, las personas que vayan a hacer el proceso de evaluación no tienen que descuidar aquellos ejes fundamentales que implica toda evaluación. Yo estoy de acuerdo en que tiene que evaluarse cuantitativa y cualitativamente los fallos de los jueces, pero también no hay que descuidarse de la legitimidad del ejercicio de los cargos. Esto fue lo que hizo el Consejo de Participación Transitorio, esto fue lo que hizo el doctor Trujillo, esto fue lo que el doctor Trujillo habría querido que se haga. Así es. Porque si nosotros nos ponemos a revisar cuáles son los antecedentes de los nombramientos de esos jueces, vamos a encontrar problemas en los concursos, deficiencias, defectos en los concursos, pero además vamos a encontrar que la mayoría de esos jueces o fueron funcionarios del Ejecutivo, o fueron subsecretarios, o fueron asesores de los asambleístas, o fueron miembros del Ministerio del Interior o del Ministerio de Justicia, de la época correísta. Y eso no puede continuar. Esa es precisamente la traba fundamental que este momento tiene la Administración de Justicia. Entonces, lo primero que hay que hacer es revisar el origen y la legitimidad de esos nombramientos, aunque los jueces hagan espíritu de cuerpo, aunque la presidenta de la Corte haga espíritu de cuerpo con sus compañeros y salga a defenderlos en ese sentido. ¿Por qué tiene usted luego, esos temores de que aquello ocurra? Pero lo Causa que común. ya nos han dado muestras de que esto ha sido así. Las oposiciones de la Corte Nacional y de la presidenta de la Corte Nacional a los procesos de evaluación han sido constantes, con el Consejo de Participación mismo, con el Consejo de la Judicatura Transitorio y ahora con el Consejo de la Judicatura actual. Recordemos además... ¿Qué opinión tiene, doctor Raza, de la posición que podemos esperar de la doctora presidenta del Consejo de la Judicatura? Bueno, frente a esa posición lo que hace falta es recordar la entereza con la que el Consejo de Participación Transitorio, encabezado por el doctor Trujillo, superó circunstancias semejantes, superó las reacciones de funcionarios que se resistían a las devaluaciones y que después se resistían a las cesaciones de funciones. Con ese ejemplo, el Consejo de la Judicatura actual y los comités de evaluadores, tanto el técnico como el que ya vaya a hacer la evaluación, tienen que actuar con firmeza y con entereza sin permitir que se obstaculice su tarea. Y algo más que hay que recordar, y Salim está ahí, hace algunos meses atrás, cuando estaba funcionando el Consejo de Participación Transitorio, un grupo de abogados, dentro de los que estaba Salim, porque firmamos con él y otros abogados más un pedido, presentamos una metodología de evaluación cualitativa y cuantitativa de los fallos que no tenían por objeto alterar el sentido de las sentencias, ni vulnerar la independencia externa ni interna de la función judicial. ¿Por qué pidieron esto, doctor Sadín? Aplicar los métodos de interpretación jurídica para evaluar si los fallos estaban o no estaban bien fundados. Y esto no lo inventamos ni Salim ni yo. Se lo ha reproducido de 50 años de literatura que existe sobre este tema. Ojalá los comités de evaluadores, ojalá el Consejo de la Judicatura tomen eso como insumo y lo apliquen también, porque nos pareció siempre que esta era una metodología acertada para poder hacer esa evaluación. No tenemos la oportunidad de poder conversar con nuestros invitados de esta víspera, León Roldós y la señora doctora Vanessa Aguirre. Lamentablemente aquí están los teléfonos, los activaron, pero no hay manera de que respondan. Por eso que le pido muy comedidamente, Stalin, que en homenaje al país y al ámbito jurisdiccional y de la clase
abogadil tenga la gentileza de mantenerse en la línea, si es que el tiempo lo permite. Entonces, ¿qué agregaría usted, doctor Saidán? Lo que decía Stalin es cierto. Nosotros fuimos recibidos por el Pleno del Consejo Transitorio, bajo la presidencia del doctor Marcelo Merlo, y tuvimos la oportunidad de exponer ante los vocales del Consejo de la Judicatura de ese entonces justamente los parámetros técnicos que, como dice Stalin, no fueron inventados por nosotros, sino con la debida cita de qué autores de referencia hemos considerado para sugerir esa metodología. Y yo creo que ese es un importante insumo que puede considerar ahora el Consejo de la Judicatura. Yo confío en que la doctora Maldonado va a revisar esa metodología. ¿Por qué confía, doctor? Porque creo que el hecho de que se haya atrevido a dar este paso al inicio de su periodo, de aprobar el reglamento para la evaluación de jueces y conjueces, es una primera buena señal. Hay que estar vigilantes, obviamente, de lo que venga a continuación. Y que no tenga entornos de carácter político que le estén instruyendo, vigilando. Que no existan interferencias, presiones políticas, que se analice la actuación de cada juez, caso por caso, cómo llegaron, primera cosa, al cargo. Lo que decía Stalin, la legitimidad de origen es importante. Hubo varias reconsideraciones, recalificación, inclusive de exámenes prácticos. 7, 4 puntos, prácticamente regalados algunos de los postulantes a jueces de la Corte Nacional de Justicia que ahora están ocupando esos cargos. Hay que revisar también cuántas causas han despachado y cómo lo han hecho. Complicado decir nombres, ¿no? Este momento. Sí, el doctor Flores, por ejemplo, yo recuerdo que fue uno de los conjueces. Es para que anoten los auditores. No vayan con prejuicios tampoco, pero echarle un poquito más de lente a estos nombres medios complicados. Doctor Flores, medios complicados, o otros doctores que me decía. Hubo un juez, por ejemplo, que yo lo conozco y no reconozco. Anote nomás, Gustavito. El doctor Tinajero, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de conocerlo a Pablo, no dudo de su formación. Sin embargo, sí despertó un poco de sospecha el vínculo anterior que tuvo, obviamente, Pablo, con el Consejo de la Judicatura. Claro. Él fue director de control disciplinario del Consejo de la Judicatura. Lo que decía justamente Stalin es cierto. Algunos de los jueces y conjueces eran funcionarios cercanos a la Presidencia de la República o al Consejo de la Judicatura. Si llegaron bien, habrá que revisar. No anticipo criterio, obviamente ese es un trabajo que tendrá que hacer el comité evaluador, con el acompañamiento de la veeduría. Ojalá que se incorpore también una veeduría internacional, que es posible de acuerdo al reglamento, para que inclusive se legitime más la evaluación y no despierte ningún tipo de sospecha. No puede ser selectiva la evaluación, ni puede ser un motivo para perseguir, para marginar de la función judicial a jueces que simplemente no se han alineado con el poder político. No, ese no es el objeto de la evaluación. Tiene que ser estrictamente técnica y por eso la mejor manera es tomar en cuenta estos insumos técnicos que nosotros hemos proporcionado hace algunos meses al Consejo de la Judicatura. ¿Cuál peso le van a otorgar, doctor Medina, los criterios de cumplimiento de normativa interna, de legitimidad y de transparencia, que me parece uno de los más importantes consensos que ustedes han establecido para hacer una buena metodología de revisión, ¿cierto? Creo que hay que ir por partes. Sí. Existe el comité de expertos para que presten su asesoría o asistencia, se entiende, científica y técnica, para establecer la mejor metodología de evaluación de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Pienso que este comité de expertos tendrá entre los documentos de análisis esta propuesta que el doctor Saidán nos ha señalado y el doctor Raza también. Una propuesta de metodología para la evaluación recogiendo experiencias de otros países que es importante recogerlos. Y luego de tamizar
estas propuestas va al Consejo de la Judicatura, que es en definitiva el que aprueba esa metodología. De nuestra parte, habremos de estar vigilantes de la bondad de esas propuestas para emitir, si es del caso, alguna opinión o criterio. Adjetivizaciones como integral, dice, como que no convence aquello, o por lo menos si no le explicamos al público, dicen, ¿y eso qué será, no? ¿Y eso qué será? Evaluación integral de los jueces y conjueces. Solo viéndoles algunitos, uno ya dice, por el Los pasado, antecedentes. exactamente, por las cosas, las vinculaciones, las malas amistades, por ponerlo suave nomás, ¿no? Dice, no, pues a este tienen que desnudarle prácticamente. Hay un Perdonen que esté hablando a los ciudadanos, pero de eso se trata, pues. Hay otro buen insumo, Gonzalo. El doctor Juan Francisco Morales presentó varios reclamos formales, bien documentados, bien sustentados, justamente sobre la situación particular de cada uno de los postulantes. Y ahí señaló algunos, con pruebas, ¿no? Con documentos, cómo se posibilitó la recalificación en el examen práctico, por ejemplo. Cómo el examen práctico, la resolución de un caso, ¿sí?, puede ser objeto de recalificación cuando el propio reglamento lo prohibía expresamente. Entonces es una situación anómala que se presentó. Algunos como ¿Usted hizo trampa en los exámenes colegiales alguna vez, doctor? Porque fue una especie de deporte con materias donde no entendíamos porque era falla del profesor. Yo tengo un recuerdo terrible de química. El profesor nos dejaba prácticamente a todo el curso, siempre no suspensos, sino aplazados, denominaciones vigentes en esos tiempos. Con eso quiero decir bastante. Pero ¿sabe cuál es el otro problema, Gonzalito? Sí, puede ser que esté en la cultura, regado en la cultura del ecuatoriano, y tenemos que cambiar por ahí la mentalidad, comenzar por cambiar la mentalidad. O sea, ya vienen distorsionados en términos de mentalidades. Sí, hay que devolverle Malos la ética ejemplos. a la función judicial, justamente cambiando Pero nosotros es un también como problema abogados social, las conductas. ¿no? Es un problema Usted social. decía. Es un problema social. De formación. Exacto. Es un problema familiar también de ejemplo. La corrupción en el caso de Arroz Verde, ¿qué nos demuestra? Una corrupción que comienza en las empresas contratistas, ¿sí?, que ofrecen dinero a cambio de contratos con el Estado. Esto de acá, ¿por qué hay corrupción judicial? Porque obviamente hay abogados que buscan ganar los casos de esa manera irregular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ver qué parámetros utilizó. Sobre todo, ¿sabe qué es lo que me preocupa, Gonzalito? Que en este caso ha existido un rubro, me parece que es de 50 puntos de la entrevista. Le redujeron puntaje a los méritos, a la revisión de la carpeta, que es, digamos, un rubro objetivo. Usted puede con documentos verificar los títulos, los cursos realizados por una persona, la experiencia adquirida por una persona. Y ese puntaje fue disminuido desde el año 2014, 2015, 2017, y se le dio más puntaje a la entrevista. Entonces, siempre ha sido el amplio margen de maniobra justamente dado por esa entrevista, que es subjetiva, pues. Es lata a veces, ¿no? Exacto. Y a esa entrevista... No tiene contenido ni más que transparencia, no tiene sustento en el pasado. Ahí recitan, pero el dedo indiciador de que no está diciendo la verdad aparece rápidamente y dice, no, pues ¿cómo vas a hablar vos de eso si tienes un pasado trágico en ese sentido? Qué terrible misión que tiene Gustavo. Más que terrible, yo le calificaría como trascendente en cuanto a que se haga un trabajo consciente de y las patriótico, realidades, y veraz, patriótico, por las razones que hemos señalado. Claro. No hay que
subrayar una y otra vez la importancia de la administración de justicia, su independencia y su eficacia. ¿Lo que le ocurre al Ecuador es culpa de la justicia? Lo que le ocurre al Ecuador es un poco la consecuencia de la liviandad que desde hace tiempos a esta parte se tiene en la formación ética y científica y cultural de los ecuatorianos. De los ciudadanos. De los ciudadanos. Desde la época Cuando infantil. Usted nos recordaba cómo unos compañeritos ganaban los años y tenían las mejores notas, llevándose lo que en el tiempo estudiantil llamábamos las polias. Sí, las polias. Las polias, sí. ¿No es cierto? Y entonces, si es que ese es el método para sacar buenas notas, para ser el mejor egresado a lo mejor de la institución educativa, no hay calidad sustancial para ser buen ciudadano. De suerte que estamos en un asunto de carácter estructural, que hay que tomar todas las medidas para reivindicar la enseñanza de valores y la seriedad en la enseñanza científica y técnica. ¿Cómo podemos evitar, doctor Stalin? ¿Cómo podemos evitar, doctor Stalin, cómo podemos evitar la influencia, el ingreso de agentes políticos a establecer consignas en la mente de los beneficiados o beneficiarios de los puestos de jueces, los que van a quedar y los que van a salir, o algo por el estilo? Perdone, yo no estoy muy empapado de la mecánica de designaciones, pero que no entren políticos a lavar el cerebro de los jueces a pretexto de que los van a convalidar en el ejercicio, que haya una sobreprotección a la idoneidad del proceso. No sé a quién le cabría controlar esta circunstancia, sino al mismísimo Consejo de la Judicatura o a la Fiscalía General. En fin, ¿qué organismos ejercitan una tarea de rectoría al frente del destino de los nombramientos? Un poco esa es la pregunta, y perdone si no utilizo los nombres adecuados, pero que me entiendan los ciudadanos, yo estoy feliz. Mire, Gonzalo, los políticos siempre van a tratar de tutelar la justicia, porque lo que buscan es proteger el poder y expandirlo. Esa es la naturaleza de la política. ¿Cómo pueden blindarse los jueces de esto? Bueno, pues siendo jueces. Y siendo jueces quiere decir, primero, tratando de blindarse como clase, como carrera de este origen de nombramientos como el que tuvimos en la época del doctor Yalki, en la época correísta. Yo insisto, fíjense los veedores y fíjense también los del comité evaluador, cuáles son las listas de los jueces y de dónde venían, de dónde fueron funcionarios. Fíjense que hubo una denuncia que fue también objeto del análisis por el consejo del doctor Trujillo y que fue parte de las razones por las que le cesaron al doctor Yalk y a su compañía, para no utilizar el término que utilizaba el doctor Trujillo acerca de los compañeros del doctor Yalk. Pero bueno, al doctor Yalk y compañía le cesaron, entre otras cosas, porque descubrieron una hoja de Excel que había hecho una funcionaria del Consejo de la Judicatura, estableciendo con color verde, creo que era, o azul, los que debían entrar a ser jueces, y con color rojo aquellos que no debían entrar a ser jueces porque no eran parte del proyecto político. Entonces ahí tienen los insumos, los veedores, y ahí tienen los insumos, los evaluadores, para analizar el origen del nombramiento. Y luego, recordemos que los jueces tienen que tener una buena dosis de autonomía y una buena dosis de carácter, de temperamento. Yo recuerdo, en la época del doctor Medina, precisamente nada menos que León Febres Cordero rodeó el Palacio de Justicia con las tanquetas. Y los jueces de esa época tuvieron la entereza y la valentía de no prestarse al movimiento político, de no prestarse a la presión política. Hicieron lo que tenían que hacer. Resistieron en parte, con la ponderación, con la mesura y con la ponderación que tenían que caracterizarles a sus altas investiduras. Cuando uno entraba a la Corte Suprema de Justicia y se entrevistaba, tenía la oportunidad de que un juez de la Corte, que un magistrado de la Corte Suprema le atienda para escucharle acerca de la necesidad de despacho de su caso, uno sentía
que estaba frente a un juez probo, que estaba frente a un juez honesto, y jamás se le ocurría, pues ni por asomo, sugerirle que haga alguna trafacía. Todo lo contrario, trataba de expresarse en el mejor lenguaje posible, con el argumento más fino y más delicado posible, exhibiendo los mejores conocimientos que había aprendido, para que el magistrado escuche, capte lo que se está diciendo y procese el caso que estaba sometido a su consideración. Vaya usted ahora a la Corte Nacional de Justicia, Gonzalo, y compañeros que están en el panel, que ejercen todos los días, y uno se encuentra con cada cosa, se encuentra con cada personaje, se encuentra con cada fulano por ahí que, bueno, si le entienden 3 letras, no le entienden más. Eso sí es accesible, ¿no? Eso sí es accesible. Porque este proceso de no acceder a los jueces para explicar los casos con transparencia también ha sido fuente de corrupción, porque los jueces finalmente se encuentran con los abogados o con los enviados de los abogados en otros lugares. Entonces, tienen que hacer una reforma fundamental y tienen que verse estos aspectos del origen del nombramiento. Pero tiene que verse también cómo despachan los casos, ya en la parte cuantitativa, en la parte administrativa. ¿Cómo puede ser posible que procesos que tienen varios cuerpos, que se toman varios meses en ser despachados por los jueces, se aprovecha después la licencia de 1 o 2 jueces para sacar en un día las resoluciones o los fallos? Eso también tiene que analizar el Consejo de la Judicatura, también tiene que analizar el Comité de Evaluación, esos casos. Tiene que analizarse cuántos casos en la época correísta fueron dictaminados, resueltos a favor del Estado y a favor de los funcionarios correístas. Para eso ya se trabajó en la mesa de justicia del Consejo Transitorio, y parece que este insumo no le gusta al Consejo de la Judicatura actual, pero es un insumo válido que tiene que analizarlo. ¿Cuántos casos se procesaron para perseguir a los líderes de opinión política, para perseguir a los luchadores sociales? ¿Cuántos casos la Sala de lo Contencioso Administrativo siempre falló a favor del Estado, nunca a favor de los particulares, aunque tengan razón? ¿Cuántos casos la Sala de lo Tributario falló a favor del SRI, de las aduanas, sin que el SRI tengan razón ni la aduana tenga razón, con evidente exceso de poder? Eso es lo que tiene que analizarse por parte de los evaluadores. Y luego sí, la metodología y el contenido de la fundamentación de esos fallos que en su mayoría son corta y pega de una matriz original con unas citas doctrinarias que ni siquiera vienen al caso. Eso no puede ser fundamental, no puede ser motivar un fallo. Ahí se está violando la Constitución con esos fallos. Y luego, bueno, ya las partes procesales verán más adelante cuáles son los recursos que tienen habilitados para impugnar esos fallos, si es que los tienen. Porque para todo tienen tiempos, para todo tienen momentos. Plazos. Pero en todo caso, la obligación del comité evaluador es señalarle al país cómo han actuado los jueces de esa Corte Nacional en la época correísta, cómo fueron nombrados, cómo han despachado los casos y qué calidad tienen esos fallos. ¿Qué respuesta le daría a usted de conveniencia para el país o de no conveniencia para la clase judicial o jurisdiccional, digamos, o para la clase abogadil, o para los hombres de derecho, o para los académicos? ¿Cuáles serían las dificultades? Porque lo malo es que las universidades incluso recogen y ostentan o dan título de maestros universitarios a estos agentes de los dañados en el mundo político y en el mundo administrativo. Las universidades ostentan esos nombres y ellas deberían incluso a nivel de alumnos hacer un seguimiento de las cualidades fundamentales de tipo ético-moral de quienes quieren ser abogados de la República. Y en el tránsito de estos ciudadanos profesionales en el derecho, a mí me parece, doctor, que debería haber una especie de inteligencia jurisdiccional. Mire, a la exigencia que yo arribo, gente que esté observando las grandes cadenas que trafican con la justicia y que les acompañan hasta las cárceles y luego los sacan de las cárceles. Estas son las famosas mafias a las que tenemos que en este momento darles una lección. No es así nomás que así, como decimos los imbaureños, de hacer una revisión muy superficial. El futuro está en los jueces, en los actores. Y si hay que sacar
a 2/3 partes de los jueces hay que sacarlos y reemplazarlos por ciudadanos idóneos que amen al derecho y que tengan una vocación ética y un ejemplo heredado de sus padres, de sus mayores. Algo por el estilo. Una inteligencia para revisar las conductas de estudiantes de derecho, de dónde proceden y todo. Estoy hablando exageradamente. Estoy opinando descortésmente incluso. Pero créame que es producto de lo que estamos viendo ocurre en nuestro querido país y en todo el mundo. Lamentablemente, esta epidemia acabará con el planeta. Doctor Medina. Su reflexión, Gonzalo, me ha recordado el contenido de una disposición legal que establece el perfil ideal del operador de justicia. Si mal no recuerdo, el artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esa disposición dice que los servidores judiciales deben ser profesionales del derecho de sólida formación profesional, con una gran capacidad de razonamiento jurídico, con una situación ética intachable y con vocación de servicio público. Ahí está el marco referencial teórico, se entiende. ¿Y cómo piensa usted aplicar el 37 en esta misión que le ha dado la patria? Yo pienso que debe girar toda esta tarea que no tiene ningún propósito persecutorio. Así es. No debe tener ningún propósito persecutorio. Debe ser el momento histórico para procurar disponer de una confiable administración de justicia. Al menos, por lo que conozco a los colegas que integran el grupo de veedores y en el orden personal, yo no tengo ningún nexo de amistad y menos de enemistad con ninguno de quienes serían los evaluados. Pero ahí le hacen algunos nombres, le hacen a usted un poco lagrimear, doctor. Diríamos, esos nombres, y todos, absolutamente todos, deben ser evaluados, es decir, tamizados estrictamente. Porque aquí quiero un poco responder su inquietud en cuanto a la impresión que causa esta palabra integral. Evaluación integral. Bueno, es para ponerlo, pero ¿en qué consiste? Significa un análisis de los aspectos cuantitativos, de los aspectos cualitativos y también de los de gestión. Los de gestión. Y también la integralidad consiste en que son todos los magistrados, jueces y conjueces de la Corte Nacional quienes se deben ser la materia de la evaluación. Así le he entendido yo este concepto de integralidad. Lo importante es acometer el sentido de estas expresiones, sobre todo cuando se trata del factor cualitativo que parecería es el que ha provocado mayores resistencias. Y en ese factor cualitativo estaría también el elemento legitimidad. No hay que llegar a desconocer las decisiones, pero sí se puede naturalmente, a través de ciertos insumos, saber la bondad de esos pronunciamientos. Alrededor de estas ideas pienso que va a desenvolverse
simplemente son las ideas de un ciudadano modesto como yo, abogado con algún conocimiento y experiencia en este complejo campo al que le han dado este encargo realmente difícil y que esperamos que Dios nos ayude a afrontarlo con la entereza con la que deben afrontarse situaciones como esta. Este es el mejor homenaje que pueden ejercitar ustedes en homenaje al paisano Julio César Trujillo. Déjeme, Gonzalo, expresar públicamente mi sentimiento de dolor en el orden personal, en el orden provinciano, porque es nuestro comprovinciano, Julio César, y el dolor de la patria, porque ha desaparecido un ciudadano que constituye el ejemplo de honestidad política en un país en que se ha degradado lamentablemente la actividad política, y el ciudadano que también constituye un ejemplo de honradez en su trabajo y en el cumplimiento patriótico de las misiones que le ha tocado desempeñar. Por eso, ayer estuve en la Capilla Ardiente diciéndole a la viuda mi pesar como amigo y comprovinciano, y hoy lo hago aprovechando de esta oportunidad de forma pública. Algún saludo naturalmente de connotación luctuosa, pero de afecto a la compañera y a la madre. No llegó a ser mamá, pero ha sido una especie de madre, compañera fiel de un patricio ecuatoriano que, por orgullo de los ecuatorianos y también de los zimbabreños, ha ejercitado una tarea ejemplar a la que Saadin y Stalin van a tener la bondad de referirse. ¿Qué ejemplo deja Trujillo? Y han dicho muchos discursos al respecto, pero en el fondo de la circunstancia de un abogado de la República, de un hombre que ama el derecho, que ama los valores morales y éticos, ¿qué lección le deja especialmente al mundo político donde también trotó Julio César? Trotó con dignidad. Y qué bueno que por fin aparecieron los que debían aparecer de comienzo. Y aparecieron en el velorio. Porque él no les quitaba nada a nadie. Él contribuyó a generar otras generaciones, especialmente de juristas, aunque de políticos no va a alcanzar nadie mientras este daño genético persista. Qué pena decirlo. Sí, bueno, yo adhiero a las condolencias a la familia, a su esposa, a personas del círculo cercano, el apreciado comunicador Francisco Rocha, por ejemplo, Julito Michelena, colega docente de la Universidad Católica, que eran muy cercanos a él. Y expreso esas condolencias. Sin embargo, sí. Yo sí debo decir que no debemos generalizar, atando con el tema de la entrevista, no debemos generalizar ni en la crítica ni en el aplauso. En el Consejo Transitorio no todo estuvo bien, ni todos los funcionarios obraron con rectitud. Algunos elementos del Consejo Transitorio no estuvieron a la altura de las circunstancias. Algunas decisiones también fueron erradas. El propio Consejo de la Judicatura de Transición cometió errores y fue designado por el Consejo Transitorio. Y por otro lado también, en la evaluación de jueces de la Corte Nacional, tampoco podemos ser selectivos. Tenemos que evaluar a todos, no podemos generalizar ni pretender emprender esta evaluación con decisiones, prejuicios o decisiones anticipadas. Tenemos que darles la oportunidad que ellos también aporten insumos, entreguen información para que esos también sean considerados al momento de la evaluación. El trabajo de la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, la propia presidenta lo ha dicho, no consta en el SAT y en el sistema, pero sí ella tendrá que aportar información
para que sea conocido por el comité evaluador, para que sea también conocido por la veeduría, por el comité de apoyo técnico, el comité de expertos. Entonces, yo creo que lo mejor en este país, lo que mejor le puede pasar a este país es que no caigamos en peligrosas generalizaciones, ni para el aplauso ni para la crítica. Analicemos cada una de las actuaciones de quienes han ejercido la función pública. Que la Fiscalía tome una determinación, por ejemplo, con este personaje que estaba escapándose. Ujú. Este es un personaje que va a concurrir en las próximas horas a rendir versión. Y este tiene unas conexiones con importantes empresas de comunicación que han alcanzado fortunas. Está investigado en no más de un 30% de lo que conocemos. Increíble. Señoras y señores, en respeto a Julio César en este día de su entierro, en donde desde los domicilios, desde los ventanales del Quito por donde transite el desfile que vamos a acompañar con mucha tristeza, a despedir al maestro con la gratitud que nos embarga por la tarea cumplida y por haber convalidado nuestro honor de ser imbabureños, ecuatorianos, latinoamericanos, que pretendemos ser repletos de valores que no logramos. No obstante nuestro discurso, no logramos. Seamos honestos. Pero ese es el hombre, Julio César Trujillo. Morirá en nuestro espíritu también cuando éste se aleje de este planeta. Señoras y señores, mañana estaremos... ¿Perdón? Stalin. Sí, le escuchamos, Stalin. Sí, gracias, Gonzalo. Miren, por supuesto, sumarse a las notas de pesar a la familia del doctor Trujillo, pero más allá de la consternación, yo creo que lo que debemos hacer es incorporar en nuestras vidas su legado. Y, por ejemplo, tenemos que incorporar ese ejemplo de lucha a los 88 años, dando la vida por lo que él creía y por lo que él pensaba. Yo tampoco estuve de acuerdo con muchas de las decisiones adoptadas por el Consejo de Participación Transitorio, especialmente con las últimas, que me parecieron excesivas. Apuradas. Pero hay que respetar y hay que homenajear la forma en la que una persona defendió sus ideales, a pesar de su provecta edad y a pesar de su delicada condición física. Ojalá muchos de los melifluos que andan por ahí acomodándose a los gobiernos de turno, acomodándose a los vientos que para donde soplan, aprendieran a morirse así, a morirse con entereza y a morirse defendiendo sus ideales. Ojalá, para los efectos de esta necesaria transformación de la justicia, que es la pata floja que le está quedando a la reinstitucionalización del país, ojalá que los que están a cargo de hacer ese proceso tengan esa misma interés y se insuflen de ese mismo ánimo y de ese mismo espíritu para poder hacer una tarea de evaluación, por supuesto sin persecuciones, por supuesto sin una cacería de brujas, pero sí con la entereza que hay que tener para decirle a la gente que tiene que irse a sus casas y quién sabe a dónde más. En la galería de pensamientos y hombres, ciudadanas y ciudadanos de prestigio, sabios, íntegros, que nos han enseñado el camino de la vida. Vamos a ubicar en nuestra pequeña galería una gran fotografía de Julio César, porque ya lo teníamos en varias, pero una foto de él será el mejor testimonio del respeto a lo que un medio de comunicación debe mantener: transparencia, verdad y coraje también. Porque mire lo que nos deja diciendo Julio César Trujillo, y esto lo vamos a poner en letras de molde
para toda la vida, por lo menos mientras yo pueda supervisar este medio. Él dijo, toda causa justa implica grandes riesgos, sin importar el precio. De eso se trata la vida. Les repito, toda causa justa implica grandes riesgos, sin importar el precio. De eso se trata la vida. Julio César Trujillo Vázquez. Exa y Democracia, los multimedios que informan la verdad. Inicio de